Me llamaron la de hermana pobre durante 10 largos años, se burlaron de mi ropa barata, de mi diminuto apartamento y de mis sueños frustrados, hasta la noche en que entré en su lujosa gala como la invitada de honor secreta y multimillonaria, y vi cómo todo su mundo colapsaba frente a todos. Mi hermana se quedó helada en la gala. El gran vestíbulo del conservatorio Astor olía a ozono, lirios triturados y ansiedad cara. Era ese olor agudo y distintivo de personas desesperadas esforzándose mucho por parecer que el dinero no les importaba. Le entregué mi abrigo al encargado. Él no me miró a la cara, solo a la etiqueta en el interior del cuello. Vi cómo su postura cambiaba, su columna enderezándose solo una fracción de centímetro cuando sus dedos rozaron la lana de vicuña. Hace 10 años, un tipo como él en un lugar como este me había pedido que me saliera de la fila principal porque mi gabardina húmeda de mercado masivo estaba goteando sobre el mármol. En aquel entonces, mis mejillas habían ardido con una vergüenza caliente y punzante. Esta noche, mi piel se sentía fría, casi entumecida. Deslicé mis manos por los costados de mi vestido. Era pesado. La seda tejida a medida no tiene caída libre. Tira hacia abajo como plomo líquido. Elegí un color ciruela oscuro y magullado. Sin lentejuelas, sin escotes pronunciados, solo estructura, hombros marcados y el tipo de confección que cuesta más que la primera hipoteca de mis padres. Mi corazón no latía con fuerza. Eso es un mito sobre estos momentos. Tu corazón no martillea como un tambor. Simplemente se asienta alto en tu garganta. Un nudo frío y apretado que hace que sea un poco difícil tragar. Quería darme la vuelta. El impulso fue tan violento que hizo que mis rodillas se bloquearan. No tienes que hacer esto, susurró una voz pequeña y patética en mi cabeza. Podrías simplemente volver al hotel, pedir servicio a la habitación y volar de regreso a Seattle por la mañana. Pero luego miré a través de las puertas dobles de vidrio esmerilado que conducían al salón principal de baile, y la vi. ¿Bella? Incluso a través de la distorsión del vidrio, era inconfundible. Llevaba un tul color champán que prácticamente brillaba bajo los candelabros, una copa de cristal para champán permanentemente adherida a su mano derecha. Se estaba riendo. Era esa risa que pasó años perfeccionando frente a su espejo de tocador, con la cabeza echada hacia atrás, exponiendo la línea de su garganta, con los dientes al descubierto lo suficiente para parecer despreocupada pero no desquiciada. Me llamaron la hermana pobre durante una década. No en mi cara, por supuesto. La crueldad de mi familia nunca fue tan franca como para ser directa. Estaba completamente compuesta de microagresiones, suspiros de lástima y ropa heredada envuelta en una preocupación pasivo-agresiva. Cuando abandoné mi segundo año en la escuela de negocios porque vi una falla en el software de logística regional que nadie más estaba viendo, mi madre lloró. No por preocupación por mí, sino porque tuvo que llamar a sus amigas del club de campo y explicarles por qué yo no iba a hacer una pasantía en Goldman Sachs como el nuevo prometido de BE. Se está encontrando a sí misma, decía mi madre, Diane, con su voz destilando una dulzura artificial a través del teléfono. Es una fase. La estamos apoyando. No me apoyaron. Cuando entraron a robar en mi primer apartamento, una caja sin ventanas encima de una tintorería que constantemente olía a percloroetileno, mi padre, Richard, envió un Uber a recogerme en lugar de venir él mismo. Cuando pedí un préstamo de 5.000 pesos para asegurar espacio en un servidor para mi primera prueba beta, ella palmeó mi mano, sonrió con su perfecta sonrisa de carillas dentales y dijo, «Oh, cariño, no queremos desperdiciar dinero bueno en algo malo. ¿Por qué no buscas trabajo en el comercio minorista? Solías ser muy buena doblando suéteres». Durante 10 años, fui la advertencia, el fantasma en el borde de la mesa de acción de gracias. Me sentaba en la esquina comiendo pavo seco mientras Bea acaparaba la atención hablando sobre los ascensos de su esposo, sus remodelaciones, sus viajes a Aspen. Yo usaba mis botas de hace 3 años. Ella usaba gamuza impecable. Solía deslizar un billete de 50 pesos en mi bolso cuando pensaba que yo no miraba. Un gesto que me daba ganas de vomitar, pero que necesitaba desesperadamente para pagar mi factura de electricidad. No la odiaba. El odio requiere pasión. Solo sentía un resentimiento profundo y exhausto. Pasé mis 20 años apretando los dientes en la oscuridad, mirando líneas de código hasta que mi visión se volvía borrosa,
comiendo arroz frío y presentando mi software a hombres de traje gris que me miraban como si fuera una pasante perdida. Construí mi empresa, Nexus Supply Solutions, desde cero. La construí en silencio. Mantuve mi rostro fuera de los comunicados de prensa, me escondí detrás de sociedades holding y juntas de apoderados. Para cuando Nexus revolucionó la industria de enrutamiento de carga, yo era completamente invisible y muy rica. La gala de la Fundación Aster era la personalidad entera de Bella este año. Se había abierto camino con garras hasta el comité directivo. Había pasado los últimos 8 meses agonizando en los chats grupales de la familia. Chats en los que me dejaron puramente como espectadora sobre cómo asegurar al benefactor anónimo. Un nuevo gigante tecnológico había inyectado silenciosamente 20 millones pesos en la fundación para asegurar viviendas a jóvenes en riesgo. La fundación había prometido que el benefactor saldría de las sombras esta noche. Bella había comprado el vestido de tul champán específicamente para la oportunidad fotográfica. Tenía la intención de estar parada justo al lado del multimillonario cuando los flashes de las cámaras se dispararan. Empujé las pesadas puertas de vidrio para abrirlas. El muro de sonido me golpeó de inmediato. Una cacofonía de un cuarteto de cuerdas peleando una batalla perdida contra 300 voces. El tintineo de la pesada plata sobre la porcelana fina. El crujido de telas costosas. El aire se sentía espeso, pesado con el olor a lomo asado, ginebra y excesivos arreglos florales. Entré en la habitación. Nadie me notó al principio. Eso estaba bien. Caminé hacia el borde de la sala, manteniéndome en las sombras de las cortinas de terciopelo, rastreando los movimientos de mi familia. Estaban agrupados cerca del escenario delantero, un pequeño y apretado satélite orbitando el epicentro del poder. Un camarero pasó rozándome. «Champán, señorita». «Agua, con hielo», dije. Mi voz sonó plana. Tomé el vaso. La condensación enfrió mis palmas sudorosas. Estaba temblando. Me daba asco. Después de todo lo que había construido, después de las salas de juntas que había dominado y las adquisiciones multimillonarias que había orquestado sin pestañear, la mera proximidad física a mis padres y a mi hermana reducía mi sistema nervioso al de una niña de 12 años siendo reprendida. Tomé un sorbo del agua helada. El frío conmocionó mi sistema, aterrizándome. Ya no eres la chica del abrigo húmedo, me recordé a mí misma. Compraste el edificio en el que se celebra esta gala hace 3 semanas. Tomé un respiro lento, cuadré los hombros y comencé a caminar por el piso del salón de baile. Tardé 90 segundos en cruzar la sala. Sentí el momento exacto en que Bella me vio. Estaba a 10 yardas de distancia. Vi sus ojos pasar sobre mi hombro, rastrearme, descartarme, y luego regresar tan rápido que casi derrama su bebida. Su mandíbula literalmente se aflojó. Por un segundo, la pulida fachada del club de campo se hizo añicos, dejando atrás una conmoción genuina y pura. Tocó el brazo de mi madre. Diane se giró, luego mi padre. Ver a los tres procesar mi presencia fue un estudio de horror sincronizado. No parecían felices de verme. Parecían aterrorizados. En su mundo, mi presencia en una gala de 10.000 pesos el plato solo podía significar una cosa. Me había vuelto loca, me había colado por la cocina y estaba a punto de hacer una escena que los arruinaría. Me detuve a 3 pies de distancia. «Hola, B. Mamá. Papá». Mi voz era tranquila, incluso contra el estruendo de la sala. Diane se recuperó primero. Se lanzó hacia adelante, agarrando la parte superior de mi brazo con dedos que se clavaron como garras. Su perfume, una nube asfixiante de rosas pesadas y almizcle, llenó mi nariz. «Isla», siseó, con su sonrisa completamente congelada en su lugar para beneficio de cualquiera que estuviera mirando. «¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Estás mal de la cabeza?» «Fui invitada», dije, suave pero firmemente, apartando sus dedos de mi manga de seda. Di un paso atrás, alisando la tela donde ella me había pellizcado. «¿Invitada?», se burló Bella. Dio un paso adelante, mirándome de arriba abajo. Vi sus ojos engancharse en el corte de mi vestido. Tratando de calcular el precio y fallando porque no había un logotipo reconocible.
Se conformó con una mueca de desprecio. ¿Por quién? ¿El personal de catering? ¿Isla? Esto no es una broma. La seguridad es estricta esta noche. Si te colaste. No me colé, ve. Mi padre miró su Rolex. Un tic nervioso que solo exhibía cuando perdía el control de una situación. Isla, por favor. Esta noche no. Tu hermana ha trabajado incansablemente en este evento. El donante principal llegará en cualquier momento. Si necesitas dinero. Buscó dentro de su chaqueta de smoking. Un sabor agrio inundó la parte posterior de mi boca. El viejo instinto de encogerme, de disculparme, de tomar la limosna y correr estalló, ardiente y humillante. Clavé las uñas en mis palmas para anclarme. No necesito tu dinero, papá, dije, bajando mi voz una octava. Guarda tu billetera. Los ojos de Bella se entrecerraron. La confusión se estaba transformando en ira. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para avergonzarnos? Siempre haces esto. No podías simplemente dejarme tener una noche, ¿verdad? Tenías que aparecer con esto. Sea lo que sea esto, señaló vagamente mi vestido, y hacerte la víctima. No me estoy haciendo nada. ¿Con quién te acostaste para conseguir una entrada? Preguntó B, bajando la voz a un susurro cruel. La malicia en sus ojos era sorprendentemente cruda. Porque las entradas son intransferibles. ¿Encontraste a algún programador solitario en el bar y te aferraste a él? Sentí una presión repentina y aguda detrás de mis ojos. Por una fracción de segundo, una ola de profunda tristeza me invadió. No era solo que no creyeran en mí. Era que, fundamental y completamente, despreciaban la idea de que yo tuviera éxito. Si hubiera entrado aquí y hubiera dicho que era camarera, se habrían sentido avergonzados pero cómodos. Estar aquí de pie, defendiéndome por mí misma, rompía por completo su realidad interna. No vine con un programador, dije en voz baja. Entonces vete, suplicó Diane, interponiéndose entre nosotras. Sus ojos estaban muy abiertos, frenéticos. Por favor, Isla, el presidente de la fundación está a punto de subir al escenario. Están despejando las primeras filas para el comité directivo y los invitados de honor. No puedes estar aquí parada. Estás en el camino de los fotógrafos. Justo en el momento oportuno, un agudo silbido de retroalimentación del micrófono cortó la sala de baile. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar abruptamente. El bajo murmullo de la conversación se desvaneció en un silencio expectante mientras la multitud dirigía su atención al escenario elevado en el otro extremo de la sala. Un hombre con un elegante traje gris carbón se acercó al podio. Thomas Sterling, espera. No. Thomas Arlington, el director de la fundación. Golpeó el micrófono. Damas y caballeros, si pudiera tener su atención. Muévete, me siseó Bella, dándome un fuerte empujón en el hombro. Ve a pararte junto a la salida. Ahora. No me moví ni una pulgada. La pesada seda de mi vestido crujió mientras cambiaba mi peso, plantando mis pies firmemente en la gruesa alfombra. Isla, lo juro por Dios, murmuró mi padre, con el rostro enrojecido. No me obligues a llamar a seguridad para mi propia hija. Me encantaría verte intentarlo, papá, murmuré, sin apartar los ojos del escenario. Gracias a todos por estar aquí esta noche. La voz de Thomas Arlington resonó en los altavoces. Esta noche es una velada monumental para el Conservatorio Astor. Durante meses, hemos estado trabajando con un inversor ángel, una visionaria que vio las grietas en la red de seguridad de nuestra comunidad y decidió arreglarlas, no con una tirita, sino con una base de acero. Bella tomó aire, enderezando su postura inmediatamente. Se alisó su tul champán e inclinó su cuerpo perfectamente para que el fotógrafo del evento que rondaba a unas pocas yardas tuviera una toma clara de su perfil. Ahora me ignoraba por completo, con los ojos pegados al escenario, vibrando de anticipación. Respetamos el deseo de privacidad de nuestra donante, continuó Thomas, su voz haciendo eco en la silenciosa sala. Pero esta noche, ella ha accedido amablemente a dar un paso al frente para ponerle rostro a la increíble generosidad que remodelará esta ciudad. Mi madre se inclinó, susurrando frenéticamente en mi oído.
Isla, te lo ruego. Retrocede hacia las sombras. No arruines esta foto para tu hermana. Lentamente giré la cabeza para mirar a mi madre. Vi el miedo desesperado y superficial en sus ojos. Vi a mi padre mirándome como si fuera un pedazo de basura que había entrado volando desde la calle. Y vi a Bella prácticamente brillando con derecho, esperando a que saliera la multimillonaria para poder adherirse como un parásito. Mi corazón ya no estaba apretado. Las náuseas habían desaparecido. En su lugar había una claridad fría y silenciosa. Damas y caballeros, dijo Thomas, extendiendo la mano hacia el borde de la multitud. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a la fundadora y directora ejecutiva de Nexus Supply Solutions y nuestra invitada de honor. El foco de luz se encendió. No apuntó al escenario. Barrió la habitación y se detuvo, cegador y caliente, fijándonos en un círculo de luz blanca. Bella se congeló, su sonrisa perfecta vacilando mientras entrecerraba los ojos por el resplandor. Miró a su alrededor, confundida, buscando en el área inmediata a la multimillonaria que se suponía que estaba parada cerca. Mi padre dio un paso atrás, asustado por la repentina iluminación. Isla. La voz de Thomas resonó a través de los altavoces, cálida y familiar. Si no te importaría unirte a mí aquí arriba. El silencio que cayó sobre nuestro pequeño círculo fue absoluto. Era una aspiradora chupando todo el aire del espacio. Miré a Bella. La confusión en sus ojos se estaba transformando en otra cosa. Su cerebro estaba tratando de procesar las palabras, tratando de conectar el nombre en los altavoces con la hermana a la que acababa de decirle que se parara junto a la salida. La copa de champán en su mano se inclinó peligrosamente, una sola gota de líquido costoso se derramó sobre el borde y aterrizó en su zapato de gamuza. Con permiso, dije suavemente, mirando directamente al rostro pálido y horrorizado de mi hermana. Creo que estoy en el camino de los fotógrafos. Pasé a su lado, mi pesado vestido de seda rozando su tul champán, y caminé hacia la luz. La distancia desde el borde de la sala de baile hasta el escenario era exactamente 42 yardas. Lo sabía porque mi equipo había mapeado el plano del lugar cuando hicimos el avance de seguridad la semana pasada. Pero mientras caminaba, la geografía de la sala se distorsionó. Había un silencio absoluto. El bajo murmullo de 300 personas ricas simplemente se había evaporado. Todo lo que podía escuchar era el crujido de mi propia falda de seda y el suave y rítmico ruido sordo de mis tacones hundiéndose en la lujosa alfombra. El mar de smoking y vestidos de diseñador se abrió para mí. La gente se movió hacia atrás, chocando con las mesas, causando que los cubiertos tintinearan contra la porcelana. Vi sus rostros al pasar. Hace un minuto, yo era invisible. Ahora sus ojos estaban muy abiertos, siguiéndome con una intensidad hambrienta, casi salvaje. No sabían quién era yo. No realmente. Pero sabían cómo se veían 20 millones pesos. Podían oler el capital. No miré hacia atrás a mi familia. No lo necesitaba. Podía sentir el vacío de su sorpresa tirando de mi columna vertebral. Llegué al corto tramo de escaleras alfombradas que conducían al escenario. Thomas Arlington me estaba esperando con la mano extendida. Su palma estaba cálida, ligeramente húmeda por el sudor. De cerca, bajo el duro resplandor de las luces del escenario, podía ver la fina capa de polvo facial en su frente y oler el distintivo aroma agudo de la laca en aerosol para el cabello. Isla, susurró, con una sonrisa tensa pero genuina. No me dijiste que ibas a hacer una revelación dramática. No lo iba a hacer, murmuré en respuesta, tomando mi lugar detrás del podio de acrílico. El tráfico estaba terrible. Miré hacia la sala. El foco de luz era cegador, convirtiendo a la audiencia en un borrón oscuro y cambiante. A mis ojos les tomó unos segundos adaptarse, para distinguir las formas de los rostros en las primeras filas. Y ahí estaban, justo en el centro. Bella estaba completamente quieta. Su copa de champán había desaparecido. Sus manos apretaban su pequeño bolso de mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El rostro de mi padre se había quedado sin color, dejando su piel como un pergamino viejo. Mi madre parpadeaba rápidamente, abriendo y cerrando la boca como un pez en un muelle,
tratando de configurar sus rasgos en una expresión de orgullo materno y fracasando por completo. Me incliné hacia el micrófono. Olía débilmente a aliento metálico y polvo. Buenas noches, dije. Mi voz resonó profunda y constante, rebotando en el techo abovedado. No tenía un discurso preparado. Mi equipo de relaciones públicas había redactado una declaración cortés y genérica sobre los valores de la comunidad, pero las palabras habían desaparecido de mi cabeza. Miré a las 3 personas que compartían mi ADN, las personas que habían tratado mi existencia como una infección crónica de bajo grado durante una década. Hace 10 años, comencé, y las palabras salían más lentas de lo que pretendía. Me dijeron que mi comprensión del valor estaba fundamentalmente equivocada. Me dijeron que invertir en cosas rotas, sistemas rotos, ideas rotas, personas rotas era desperdiciar dinero bueno en algo malo. Vi a mi padre encogerse, un diminuto y microscópico tirón de sus hombros. Mi empresa, Nexus, está construida sobre una premisa muy simple. La logística. Observamos las cadenas de suministro. Observamos dónde los recursos están inactivos y observamos dónde se necesitan desesperadamente. Y luego construimos el camino entre los dos. Agarré los bordes del podio. El acrílico estaba frío contra mis palmas ardientes. El Conservatorio Astor hace lo mismo. Ustedes miran a los niños a los que se les ha dicho que son una mala inversión, y redirigen los recursos. Les dan un suelo sobre el cual pararse. Hice una pausa. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido de las unidades de aire acondicionado encendiéndose. La gente a menudo pregunta por qué mantuve mi identidad en privado durante tanto tiempo. La verdad es que la visibilidad es una trampa. Crucé miradas con Bella. Parecía físicamente enferma. El vestido de tul que había comprado para reclamar este foco de luz exacto ahora se veía absurdo, como una niña jugando a disfrazarse en el armario de su madre. Cuando la gente te ve, deciden lo que eres. Te meten en una caja basándose en el abrigo que usas, el coche que conduces o la forma en que doblas un suéter. Dejan de mirar lo que puedes construir y solo ven lo que te falta. Mi voz bajó, perdiendo el tono público proyectado y convirtiéndose en algo mucho más íntimo. No me escondí porque estuviera avergonzada. Me escondí para poder trabajar en la oscuridad porque en la oscuridad, nadie te está diciendo que no perteneces ahí. Me aparté del micrófono. Gracias por el trabajo que hacen. Nexus se enorgullece de asociarse con ustedes. El silencio se mantuvo durante un latido agonizante. Luego, la primera fila estalló. No fueron aplausos educados de golf. Fue un rugido. La gente se puso de pie. Las sillas rasparon hacia atrás. El sonido me bañó fuerte, violento y completamente abrumador. El fotógrafo en la base del escenario comenzó a tomar fotos rápidamente, el flash cegándome en ráfagas de luz estroboscópica. Miré hacia abajo a mi familia por última vez. No estaban aplaudiendo. Simplemente me miraban fijamente, abandonados en una isla creada por ellos mismos, mientras el resto de la sala se ponía de pie a su alrededor. Les di la espalda y bajé del escenario. El descenso fue un caos. Antes de que mis pies tocaran el piso principal, fui rodeada. Los ricos y los poderosos, personas que no habrían hecho contacto visual conmigo hace 20 minutos, de repente se estaban acercando. Olí mentas caras, ginebra y el sabor agrio y metálico de la desesperada búsqueda de contactos. Las manos agarraban mis codos. Me empujaban tarjetas de presentación hacia el pecho. Señorita Isla, discurso increíble. Mi firma maneja activos extraterritoriales. Nos encantaría. ¿De verdad escribiste el algoritmo de enrutamiento tú misma? Asentí cortésmente, dejando que mi equipo de seguridad, 2 hombres muy grandes vestidos de civil que se habían materializado sin problemas desde el perímetro, separaran las aguas para mí. Me sentía completamente desconectada de mi propio cuerpo. La adrenalina había subido y bajado de golpe, dejando atrás un agotamiento hueco y resonante. Solo quería quitarme los zapatos. Isla. La voz cortó el ruido. No era fuerte, pero estaba afinada en esa frecuencia específica diseñada para exigir mi obediencia inmediata. Mi padre. Me detuve. La multitud,
Sintiendo el cambio en la dinámica, retrocedió un poco, formando un círculo irregular a nuestro alrededor. Mi padre se abrió paso hacia el frente, seguido de cerca por Diane y Bella. De cerca, el daño a su compostura era espectacular. Papá estaba sudando. El cabello cuidadosamente recogido de mamá estaba un poco encrespado. Bea parecía haber envejecido 5 años en 10 minutos. Isla, dijo mi padre de nuevo. Forzó una risa cordial y retumbante que sonó como madera seca crujiendo. Extendió la mano, tratando de agarrar mi hombro en una muestra de afecto paterno. Dios mío, niña. Siempre tuviste talento para el drama, ¿verdad? Dejando a tu viejo en la oscuridad de esa manera. Miré su mano descansando sobre mi vestido de seda. No me la sacudí. Solo la miré fijamente hasta que él, lenta y torpemente, la retiró. Estamos tan sorprendidos, tartamudeó Diane. Dio un paso adelante, con las manos revoloteando cerca de su clavícula. Intentó sonreír, pero sus ojos se movían frenéticamente por la multitud, muy consciente de la audiencia. Una directora ejecutiva de Nexus. Isla, ¿por qué no nos lo dijiste? Somos tu familia. Te habríamos celebrado. Una risa amarga y horrible se abrió paso por mi garganta. Me la tragué, pero no pude evitar que el filo de la misma sangrara en mi voz. Habrían celebrado el dinero, Diane, dije en voz baja. Ella se encogió como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. Siempre te apoyamos. Siempre supimos que tenías potencial. Basta, dije. La palabra cayó como un yunque. Bella finalmente habló. Su voz temblaba, tensa por las lágrimas no derramadas y una cantidad asfixiante de rabia. Esta era mi noche, siseó, abandonando por completo la fachada pública. Trabajé en este comité durante 1 año. Hiciste esto a propósito. Me humillaste a propósito. Miré a mi hermana, la hermosa niña de oro, la que conseguía las pasantías, los aplausos, la gracia. Busqué en mi interior los viejos celos, la imperiosa necesidad de ser amada por ella, de ser vista como su igual. Había desaparecido. No quedaba nada más que cenizas. Bella, dije, con mi voz apenas por encima de un susurro. No pensé en ti en lo absoluto. Esa fue la cosa más verdadera que había dicho en toda la noche. Cuando firmé la transferencia de 20 millones pesos, estaba pensando en los niños del refugio donde solía ser voluntaria. Cuando compré el vestido, estaba pensando en cómo se sentía la tela contra mi piel. Cuando entré en esta habitación, estaba aterrorizada. Sí, pero era contra el fantasma de mi pasado contra lo que estaba luchando, no contra ella. Ella era solo una espectadora en mi propia vida. Ella jadeó. Un sonido agudo y feo. Las lágrimas finalmente se derramaron sobre sus pestañas inferiores, arruinando su rímel meticulosamente aplicado. Eres un monstruo, susurró. No, respondí, sintiendo una extraña y pesada paz instalándose sobre mis costillas. Simplemente ya no soy tu saco de boxeo. Miré a mi padre. Estaba prácticamente vibrando de ira, con la mandíbula apretada. Era un hombre que entendía de influencias y poder, y acababa de darse cuenta de que tenía absolutamente cero influencia sobre su propia hija. No me llames, le dije, mirándolo directamente a los ojos. No envíes un correo electrónico a mi oficina corporativa. No intentes venderme tus fallidas carteras de bienes raíces comerciales por canales extraoficiales. No me conoces. No me has conocido en 10 años. Mantengámoslo así. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me alejé. Mi equipo de seguridad se cerró detrás de mí, una pared física que me separaba de las personas que habían construido la jaula en la que viví durante la mayor parte de mi vida.